Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Alex y en el vídeo de hoy voy a hacer un análisis de la última hora de algunos de los principales activos de todo el mundo. Analizaré Bitcoin, Ethereum, SP500, oro, eurodólar y alguno que otro de más. Y aparte, repasaré las oportunidades de trading tanto que pueden darse de cara a los próximos días como las que he entrado estos días atrás. Bueno, vamos a analizar Ethereum, gas natural, el SP500, Bitcoin, DXY, el oro y el euro dólar, ¿ok? Van a ser estos los activos que vamos a analizar y lo vamos a hacer en el orden que tenemos. Entonces, empezando por el primero, Ethereum, fijaros cómo venimos de una clara envolvente bajista en una zona de resistencia importantísima, el nivel de los 1923. Es un nivel que no históricamente, sino que muy recientemente, tanto en el mercado alcista como en el mercado bajista, ha efectuado de resistencia. Es muy importante tener en cuenta que esto le incluye mucha más importancia a la resistencia. ¿El qué? Pues bueno, cuando tú tienes un nivel de soporte o un nivel de resistencia, en este caso resistencia, y lo has testeado y respetado tanto en mercado alcista como en mercado bajista, esto como que ha validado ya esa zona independientemente de la situación, con lo cual el contexto en el que estamos le añade valor a ese nivel de resistencia, nivel al que, como podéis comprobar, llegamos de forma ya claramente desacelerada, muy similar al patrón que ha hecho Bitcoin recientemente, envolvente alcista de ruptura, falsa ruptura, envolvente bajista. Y estamos en una tesitura algo distinta a Bitcoin, ahora lo veréis, porque en el caso de Ethereum sí que es cierto que esto que estamos viendo se podría interpretar, y ahora bajaremos de temporalidad y lo veremos, como una especie de pullback en gráfico diario para dar esa continuación bajista. Ahora lo veremos si es así o no, porque esto es importante llevarlo a cabo a través del multi-time frame analysis, a través de bajar la temporalidad, y fijaros cómo en este caso, pues bueno, tenemos esa envolvente bajista, aquí la tenéis en gráfico semanal, y luego esas 2 semanas de desaceleración. Desaceleración que, como sabéis, no va a favor de poder dar una continuación directa de ese rechazo de resistencia. Sabéis perfectamente que funciona de esta forma, pero que se puede interpretar sin ningún problema como una especie de corrección. Y en este caso, si unimos tanto la parte inferior como la parte superior, fijaros, vamos a hacerlo así, parte inferior como parte superior, copiamos y pegamos, pues tenemos esa especie de canal. De cara a los próximos días podríamos ver alguna ruptura de estos niveles, podríamos ver alguna ruptura después de este nivel de envolvente bajista que vimos durante el día de ayer. Fijaros cómo el día de hoy, pues bueno, es bastante plano, pero rechaza de forma clara la parte superior del canal. Lo que ya sabéis que sucede con los canales es que pueden alargarse de forma indefinida, es decir, al final son 2 líneas paralelas y sin ningún tipo de problema podríamos seguir de esta forma. Entonces, ¿qué recomiendo? Recomiendo que centréis mucho la atención en cómo nos comportamos de cara a la parte inferior para ver si puede ser la ruptura, y también muy pendientes en el caso de poder ver un desahogo alcista, ver qué es lo que sucede justamente en este punto de aquí. 2122, 2121, porque sin ningún problema podríamos tener alguna especie de desarrollo alcista en forma de canal, doble techo, patrón desacelerado, patrón general también desacelerado, lo hemos visto en gráfico semanal, y con lo cual pues movimiento bajista que nos llevaría directamente a los 1805. No sería una caída demasiado grave, pero sí que es cierto que pues bueno, sería la zona target a tener en cuenta. La ruptura de ese canal, por ejemplo, imaginaros que mañana, pasado o el otro, rompemos este canal, el target directo son los 1800. ¿Por qué? Pues porque es el inicio del canal. Entonces, considero que venimos de ese rechazo, venimos de una envolvente bajista en términos semanales y un patrón de pullback en términos diarios, y que este patrón pues podría alargarse un poco más, porque estamos hablando de un canal, pero que en el caso de seguir alargándose, pues bueno, nos centramos mucho en los 2120, 2100 y pico, y tenemos como target los 1800. Pasando ya a, en este caso, el gas natural. Gas natural, pues bueno, sabéis que está en unos niveles muy atractivos, independientemente de que este tipo de, o cualquier materia prima, cualquier commodity se mueve, pues bueno, básicamente en función de oferta, demanda, de producción, de, bueno, de premisas a largo plazo o a medio plazo sobre cuánto va a haber, cuánto se va a poder abastecer y cuánta gente va a estar interesada en adquirirla, ¿no? Pero bueno, independientemente de todo esto,
Estamos en un nivel que técnicamente es muy atractivo, lo sabéis, nivel de 2, 1.9 aproximadamente. Estamos formando un claro patrón de desaceleración. Son movimientos que cuesta de coger, es decir, no tenemos que buscar el comprar en la parte inferior. Yo he estado haciendo DCA del gas natural pues bueno, desde hace bastantes meses, pero bueno, independientemente de eso, son momentos en los que no tenemos que intentar coger la parte inferior, tenemos que entender el atractivo que genera esa zona, una zona concreta, en este caso entre 1.9 y 2, y pues bueno, ir haciendo compras, o al menos es como yo lo gestiono, de forma pues periódica o cada uno según su estrategia. Lo que es evidente es que después de un claro doble techo, impulso, pullback, continuación, pues bueno, el precio está cayendo, sí, sigue cayendo, pero no está cayendo ahora del mismo modo que caía pues bueno, hace unas semanas o incluso un par o tres de meses. Y esto lo tenemos que tener en consideración. Fijaros, por ejemplo, cuando estuvimos testeando, no hace tampoco muchos años, hace menos de una década, los mismos niveles. ¿Qué es lo que sucedió? Fijaros en este punto de aquí. Nivel de 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2. Pues bueno, fijaros cómo estuvimos impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback, impulso, pullback. Pero luego cuando vuelve a impulsarse, la desaceleración es evidente porque el mínimo está muy cercano al mínimo anterior. Todo lo contrario a lo que pasaba con el anterior, lo que pasa con el anterior y lo que pasaba con el anterior. Entonces esto, términos generales, empieza a formar un patrón de desaceleración. ¿Qué patrón será exactamente? Pues que ni lo sabemos ni nos interesa. Puede ser un hombro, cabeza, hombro, podría ser una cuña, podría ser un canal, podría ser muchas cosas. Nos da literalmente igual, pero lo que tenemos que valorar y lo que tenemos que ser capaces de detectar es que se está formando una desaceleración y que la caída actual es completamente opuesta a las caídas anteriores. Entonces, ahora mismo, de hecho, fijaros, voy a copiar. Voy a hacer así. Voy a copiar lo que vivimos en su momento. Fijaros, pam, pam, y lo vamos a poner aquí y lo vamos a comprobar a ver cómo es de similar. Y como podéis ver, pues bueno, tiene bastantes similitudes. Fijaros cómo los mínimos son mucho más cercanos y cómo el precio intenta reaccionar. Entonces, yendo un poquito más de forma un poquito más precisa, bajando de temporalidad en gráfico diario, pues muy atentos a este nivel literal. Estamos en zonas de doble suelo, importantísimo nivel. ¿Por qué? Pues porque el romper este nivel te indica dos cosas. Punto número uno, que, oye, has hecho una especie de desaceleración que está muy bien, pero que continúas con la caída. O punto número dos, que el patrón que vas a formar para dar una reversión en el precio puede ser un canal, puede ser una cuña, que son patrones que generan mínimos decrecientes, porque es igual de reversión una cuña, un patrón de este tipo, que un triángulo. Hay patrones que son así y estos son triángulos y al final pueden ser de reversión. Pues oye, el triángulo que no genera mínimos decrecientes, fijaros, es igual de reversión que la cuña, que sí los genera. Entonces, el ahora, durante los próximos días, romper este nivel de aquí, te implica que te vas a una de las otras dos opciones. Oye, pequeña desaceleración, pero continuamos, o todo lo contrario, seguimos desacelerando, pero vamos a generar nuevos mínimos decrecientes. ¿Qué es lo que creo que puede suceder? Pues oye, sinceramente creo que estamos formando un buen canal, ahora lo veremos en términos intradiarios y creo que la zona de soporte es muy interesante. Yo ahora mismo no estoy interesado en comprar ni en hacer nada. ¿De qué estoy pendiente con el gas natural? Pues bueno, de ver cómo se desarrolla y cómo esta zona se hace fuerte, de ver cómo el precio reacciona bien, se levanta y luego pues de ver cómo empieza a formar en vez de máximos y mínimos decrecientes, máximos y mínimos crecientes. ¿Esto qué implica? Esto implica que no voy a operar este doble suelo ni este canal, pero sí que ver un desarrollo mayor, un pullback claro y una continuación sí que me interesa. ¿Por qué? Pues porque ya habremos confirmado a través del primer impulso el doble suelo y lo único que significará es, vale, es un doble suelo en gráfico diario, pero dentro de este desenlace para un doble suelo diario hay impulsos y pullbacks en otras temporalidades, con lo cual nos añadiremos a esta tendencia alcista que además, pues bueno, podría alargarse sin ningún problema y generar una recuperación mucho mayor debido al atractivo en el que se encuentra ahora mismo el gas natural.
Cambiamos al SP500. Bueno, el SP500 ejecutamos varias entradas la semana pasada, fijaros, una primera. Esto es el patrón que os comentaba de Ethereum. Ethereum llega desacelerado. Esto es gráfico de 4 horas, pero Ethereum era gráfico de semanal. Pero es lo mismo, el mercado es fractal, con lo cual podemos utilizarlo de ejemplo. Ethereum llega totalmente desacelerado a un nivel de resistencia, lo mismo que el SP500. El nivel de resistencia era la parte superior del rango y el doble techo diario. Forma una envolvente bajista y en vez de dar continuidad directa, ¿qué es lo que forma? Forma un patrón correctivo. Un patrón en forma de canal, en forma de bandera, en forma de lo que quieras, que en 15 minutos se ve mucho mejor, y esto lo que te da es una oportunidad de entrada. Fijaros cómo toca en la parte inferior, se levanta. Casi toca la parte inferior, vuelve a levantarse, hasta que finalmente termina rompiendo. Es un patrón que se desarrolla y bueno, tarda en formarse. Fijaros, ¿podría pasarle a Ethereum esto? ¿Que los próximos días sean alcistas desde la parte inferior del canal? Sí, pero siempre y cuando se mantenga dentro del canal, podemos o somos susceptibles de romperlo. Y el target de Ethereum, en el caso que hemos comentado, son 1800 y pues bueno, en el caso del SP500, pues bueno, dio un desarrollo bajista mayor. Pero a lo que iba es que hemos formado literalmente el mismo patrón o hemos operado a principios de esta semana el mismo patrón que está formando ahora Ethereum, pero en otras temporalidades, que esto es lo de menos. Entonces, bueno, ejecutamos la primera posición. En este caso, lo que buscábamos era, pues, sinceramente, atacar la parte inferior del rango. ¿Cómo he salido de esta primera posición? En break-even. He salido en break-even. ¿Por qué? Pues porque he entrado aquí, a la que ha caído, evidentemente he quitado el riesgo, pero yo lo que quería era llevarme todo el premio. No quería ajustar un poco la posición para que te saque y luego continúe. Estábamos entrando de forma perfecta en la parte superior del canal con patrones bajistas en gráfico semanal, gráfico diario, gráfico de 4 horas, de 1 hora, de 15 minutos, literalmente en todas las temporalidades. Entonces lo que buscaba era ese desarrollo bajista. ¿Qué hice? Pues bueno, después de este pullback, ponerme en corto. Y en otra vez añadir otra posición en corto, porque al final, pues bueno, el mercado es fractal y dentro de un desarrollo bajista, pues hay varios impulsos y pullbacks, ya lo sabéis. Pues bueno, buscaba ponerme en corto, me puse en corto y aquí sí que salí, no sé exactamente cómo salí, perdonad. Aquí sí que salí, no sé en qué punto, yo creo que fue, pues bueno, literalmente por estos niveles de aquí, me llevé un 1%, un 1 y pico por ciento, en el momento en el que se forma un cambio de tendencia a través de un doble suelo y se levanta, pues bueno, yo salí. Entonces, ¿qué es lo que podemos esperar de cara a los próximos días? Bueno, vamos a ver cómo desarrollamos este movimiento. Al final sabemos varias características de un canal, de un patrón en rango, perdonad, y una de ellas es que no hay ruptura ni de la parte superior ni de la parte inferior, pero se suele ir de la parte superior a la parte inferior. La gente en la parte superior vende y en la parte inferior compra, precisamente porque no suele haber rupturas, solo se rompe una vez. Pero otro punto que sabemos es que pese a que va de la parte superior a la parte inferior, la falta de dirección, la falta de volatilidad es lo que genera que no podamos ser capaces de predecir o de gestionar de forma correcta o de forma tendencial una posición o cómo vamos a llegar a ese nivel. Podemos llegar directamente o en forma de tendencia o incluso podemos llegar, pues bueno, de otros niveles. Pues vamos para arriba, para abajo, luego otra vez para arriba, luego para abajo, tal, y vamos haciendo, ¿no? Entonces, lo importante, como no podemos controlar lo que pasa en la parte interna de un rango, lo que tenemos que hacer es focalizarnos en lo que sí que podemos controlar, que son la parte superior y la parte inferior. En este caso estamos en la parte superior. Vamos a ver cómo llegamos. Vamos a ver si los próximos días son alcistas. Fijaros cómo las divergencias en MACD y en RSI siguen alargándose de manera evidente. Pues bueno, vamos a ver cómo vamos llegando a estos niveles de aquí. Después de esta vela recientemente del SP500, yo entiendo que a los 4.180 durante los próximos días podremos llegar sin demasiado problema. Pues bueno, vamos a tener que estar pendientes y focalizarnos en el cómo llegamos a esos niveles, ya sea para entrar en corto, para esperar un rechazo, para lo que sea. Además, mucho cuidado porque estamos hablando de rango semanal y esto genera dilataciones evidentes que, pues bueno, dentro de esta temporalidad, pues no son demasiado obvias, no son demasiado agresivas, pero sí que es cierto que pues, un pequeño desliz, una pequeña dilatación semanal puede significar un 3%, sin ningún problema. Y esto es una cantidad enorme en un gráfico como el del SP500, en un índice tan tradicional. Entonces, esto lo digo porque no nos dejemos llevar por falsas rupturas en gráfico diario, en gráfico de 4 horas, porque pueden darse sin que realmente generen esa repercusión que podría significar una ruptura. Pasamos a por la última hora de Bitcoin. Fijaros cómo, pues bueno, en el caso de Ethereum, después de rechazar
la parte de la resistencia de los, no recuerdo ahora exactamente el número, fijaros cómo Ethereum hizo dos velas o está haciendo dos velas de desaceleración. Bitcoin, por contraposición, fijaros cómo lo que hace es una envolvente alcista que no llega a comerse toda la vela anterior, pero que se queda prácticamente en la última parte, por encima de la mitad. Entonces, esto genera un patrón mucho más disperso, mucho más difícil de analizar. Ya estuvimos comentando todo lo que no fuera la semana pasada dar esa continuación bajista que implicaba que Bitcoin entraría en un rango en la parte superior, y es donde estamos. Es donde estamos. Bitcoin ahora mismo está en un rango, del mismo modo que aquí estaba en un rango, pues ahora está en un rango mayor, un rango mucho más amplio, porque estamos hablando en términos semanales. Y esto pues genera este tipo de patrones mucho más amplios, mucho más duraderos, mucho más cansinos, mucho más agotadores, que no hacen gracia. Pero bueno, es lo que toca y es lo que hay. Entonces, después de tantos ejemplos, tantas posibilidades de romper, tantas posibilidades de darse la vuelta, no terminar de hacerlo, lo único que hace es, pues bueno, exagerar, como digo, eso que podemos ver en cuanto a rango, eso que podemos ver en cuanto a falta de dirección y falta de tendencia. ¿Y esto qué implica? Esto implica que sin ningún problema, desde la parte superior hasta la parte inferior, tenemos un 12-13% de rentabilidad o de diferencia, con lo cual podemos ver movimientos relativamente agresivos de Bitcoin sin que esto implique ningún tipo de cambio en el precio. Entonces, oye, ¿hay alguna forma de poder predecir? ¿Hay alguna forma de poder analizar? Sí que la hay, porque tampoco es el típico rango claro, confuso, en el que es mejor mantenerse completamente atrás. Podemos detectar patrones, podemos detectar cosas. Por ejemplo, desde que tocamos una parte superior, no hemos sido capaces de generar un mínimo o un máximo, bueno, un máximo creciente. Los mínimos sí, los máximos no. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, pues bueno, que la presión de alguna forma es más bajista que alcista en esta temporalidad, ¿no? Temporalidad diaria. Podemos intentar predecir o intentar anticiparnos a ciertos conceptos a través de otra temporalidad? Sí. Y en este caso, fijaros cómo también nos pusimos cortos en Bitcoin. Yo personalmente pues salí en break-even. Al final, pues bueno, dio la vuelta, empezó a caer y se dio la vuelta. Así que, pues bueno, no hubo ninguna manera de poder gestionar ningún tipo de ganancia. Fijaros cómo tenemos un claro nivel de resistencia en los 29.600, 29.700. Esto va a ser complicado de romper, a menos, en mi opinión, que pueda verse ayudado pues, por algún tipo de noticia, por algún tipo de factor externo, y esto pues, bueno, va a generar que seguiremos con esa presión bajista, seguiremos con ese movimiento que seguirá apretando y seguirá enviando al precio más a niveles inferiores. Sin ningún problema estaremos dentro de los 28.200, 28.000, 29.000, en este rango de datos nos vamos a mover sin ningún problema, y como digo, este nivel de aquí, los 29.600, es donde me estoy enfocando sobre todo. Pues bueno, dentro de la volatilidad que vamos a ver durante los próximos días, 100%, os lo puedo asegurar, lo que podremos tener o lo que nos podrá indicar, vale, vamos a dejar de generar volatilidad para pasar a un siguiente nivel, para pasar a otra cosa, para poder ver otro movimiento diferente, pues bueno, será la ruptura de los 29.600. Una vez se pueda romper este nivel, pues bueno, ya atacaremos sin ningún problema los máximos anteriores, dentro de mantener aún esa disposición de falta de dirección. O sea, atacar los máximos anteriores no implica, ya está, ya dejamos atrás el patrón, la resistencia y demás. Es más, como más se alargue esto, ¿qué es lo que generará? Generará que el precio, pues bueno, pueda llegar de alguna forma, imaginaros, en forma de doble techo, este nivel de aquí, algo que no sería positivo. Si va relativamente rápido, seguiremos teniendo esa especie de doble techo, pero como más arqueado sea el doble techo, más probabilidades hay que termine siendo un doble techo importante y que genere un movimiento mayor, un movimiento más bajista en este caso. Seguimos con el DXY, en esta ocasión el análisis del índice del dólar de Estados Unidos. Bueno, seguimos formando esta desaceleración en niveles de soporte importantes, nivel de 102, es una desaceleración evidente en gráfico semanal, doble suelo. Sinceramente, creo que durante los próximos días podemos tener un desahogo alcista, creo que podemos empezar a ver rupturas, creo que podemos empezar a ver una dilatación mayor de todo este patrón, y esto, pues bueno, implicará doble suelo, nivel de soporte, tenemos un claro triángulo, pues implicará que podamos atacar sin ningún problema el nivel de 105, 106, algo que podría propiciar que en el nivel donde se encuentra el SP500, en el nivel donde se encuentran ciertas criptomonedas como Bitcoin entre ellas, pues podamos ver desarrollos bajistas en el corto o medio plazo, sin ningún problema, no demasiado agresivos, no demasiado evidentes, pero sí que generar, pues bueno, esa caída que
viene precedida también por rechazos de resistencias y otros patrones. No hay mucho más que comentar. Creo que terminaremos rompiendo en el DXY. Creo que es cuestión de tiempo. La semana pasada tuvimos noticias importantes y el precio tampoco reaccionó de ninguna forma evidente. Esta semana tendremos IPCs en Estados Unidos y otras noticias que también están bien. No será tan importante, pero bueno, que creo que esto puede ayudar o puede generar un escenario en el que el precio pueda formar una ruptura como mínimo de esta media móvil de 20 diaria y pueda incluso dar paso pues, a otro movimiento mayor hasta 105-106. Cambiamos, pasamos ya a por el oro. En el oro, otro par que estuvimos comentando para ejecutar trades. Yo personalmente no entré. Muchos me habéis dicho que habéis entrado, tanto en la envolvente bajista de aquí, como también después de esta especie de doble techo. No es un doble techo al uso, pero bueno, podría utilizarse como tal. Y el oro, pues bueno, viene de rechazar la parte superior del canal. Vamos directamente a por los 1990 aproximadamente. Y una vez en estos niveles, oye, lo más probable es que podamos romper ya este punto. ¿Por qué? Pues porque ya hemos tocado 1, 2, 3 veces, damos por completada la parte superior del canal y lo más normal es que cuando ya completas un patrón ya puedas romper. Y el nivel de target son los 1937. Ya lo hemos estado comentando estas semanas atrás, estos días atrás, haciendo mucho más hincapié en este doble techo. Y sí que es cierto, obvio, lo hemos comentado, que el canal puede alargarse más, pero llega a un punto en el que el patrón se completa los 3 toques, canal, triángulo, cuña y demás. Luego puede alargarse, sí, todos los patrones son iguales, no, pero lo que es evidente es que a los 3 toques completamos el patrón, con lo cual, si en algún momento tenemos que formalizar esta ruptura, es después de tocar ese nivel. Vamos a ver un poquito la temporalidad intradiaria, porque sí que es cierto que hemos vuelto a este nivel o a esta especie de rango entre los 1977 y los 2010 aprox, que pues bueno, formaron un rango intradiario que el precio pudo terminar rompiendo y llegar a este doble techo, como hemos comentado, pero que le costó bastante. Entonces, bueno, vamos a ver cómo el mercado absorbe este nivel, porque si genera la misma dificultad de ruptura como resistencia y como soporte, pues las fuerzas como que se equilibran, ¿no? En cambio, si lo que podemos ver es que después de un doble techo, parte superior del canal, que hay varios ingredientes ya para poder desarrollar y romper este nivel, el precio, pues bueno, cae con fuerza, pues bueno, lo que es evidente es que le cuesta romperlo para subir y no le cuesta romperlo para caer, con lo cual le añade otro elemento más de debilidad a lo que estamos viendo en el caso del oro y pues bueno, la zona de 1930 y pico ganaría mucho más enteros y finalmente esa ruptura de esta parte inferior del canal sería mucho más probable. Si ya empezamos a ver problemas y desaceleraciones en estos niveles de aquí, pues bueno, no digo que no se vaya a poder romper, pero sí que es posible que entremos, punto número 1, o en un canal mucho más desarrollado, o punto número 2, y esto pasa muchas veces, que esto no sea un canal ni sea nada y pasemos a formar un patrón de consolidación en la parte superior de unos niveles muy peligrosos, porque son los máximos históricos, triple techo, high test, desaceleraciones que, según lo que yo considero, generarían una caída mucho mayor que podría llevar al oro hasta los 1700. Entonces, vamos ya por el último, pero no por ello menos importante, el euro-dólar, otro par en el que hemos ejecutado varias posiciones. La última, pues bueno, estoy aún dentro. De hecho, creo que tengo puesto el stop loss no muy lejos del precio. Creo que lo tenía por aquí aproximadamente. No estoy muy seguro ahora, ¿eh? Pero bueno, estoy dentro del euro-dólar. ¿Por qué entramos? Pues bueno, pues sencillamente porque tenemos un patrón de triángulo, pam, 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 3 toques en una parte de resistencia importante, doble techo semanal, etcétera, etcétera. Es muy similar a lo que estamos viendo con el DXY, pero al revés. Por motivos evidentes, pero al revés. Entonces, ¿esto qué implica? Implica que el euro dólar pues, puede atacar sin problema el nivel de 1.07. ¿Es algo realmente negativo? No. Vamos a ver si se hace fuerte. Lo que está claro es que no puede seguir con esta acción del precio, desarrollando un movimiento tan desacelerado que siga y siga y siga y siga. Con lo cual, lo más probable es que terminemos como mínimo rompiendo esta parte inferior y luego vemos. Y luego vemos si somos capaces de mantenernos por encima, si formamos algún tipo de patrón. Imaginamos que formamos un triángulo. Sería una opción estar ahora mismo en la parte intermedia de un triángulo, que el precio venga para abajo, venga para arriba, y esto es un triángulo que puede ser mucho más punzante, ¿no?, a la hora de caer. Pero bueno, vamos a fijarnos en esta situación. Lo que está claro es que tiene pinta de seguir cayendo, tiene pinta de seguir rompiendo durante los próximos días, y todo lo que no sea seguir cayendo, todo lo que no sea ya finalmente confirmar ese movimiento, lo que hará será pues seguir alargando esa especie de
falta de fuerza, falta de interés que hay dentro del euro dólar que, pues bueno, no hace bien a nadie, yo creo. Sí que la ruptura del máximo anterior, del nivel de 1.106 aproximadamente, lo que va a hacer es, pues bueno, un escape alcista y dejar atrás todo este patrón. Entonces es un poco en lo que nos tendríamos que estar fijando también de cara a la semana que viene. Así que nada, voy a dejar el vídeo por aquí. Quería un poco repasar a varios de los activos que me habéis estado comentando, que me habéis puesto por Instagram, por YouTube, por Telegram y demás. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.